Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este análisis semanal del día 21 de junio. Antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios por este momento, por este espacio. Gracias, Señor, gracias, Padre, por permitirme, Señor, esta oportunidad con estas personas, Señor, que han llegado hasta este lugar. Bendícelas, Padre, en abundancia, Señor. Protege a su familia, Señor. Bendícelos cada día, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos gracias por tu favor, Señor. Te doy gracias por las maravillas que haces, que harás en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada persona que ha llegado hoy a la Universidad de Trading, Señor, y a los que vendrán, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos acompañe en todo momento, Señor. Que no nos abandones jamás, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por permitirme este momento, por dar gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios y poder bendecir a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro análisis. Es realmente muy sencillo. Vamos a estar pendiente de lo que va a suceder en cuestión del calendario económico para la siguiente semana. Digamos que eso es lo más importante, ¿no? Que para la siguiente semana nosotros podemos realizar el siguiente estudio de las noticias. Bueno, aquí esta página es una de las que, digamos, tiene todo como muy condensado, bien específico. Para el día del domingo, por ejemplo, en China tenemos estos son los préstamos. Esta noticia puede favorecer mucho, digamos, algunos movimientos en pre-market, ¿sí? Aquí está de pronto como la explicación de lo que mide, digamos, el indicador. Entonces, para que lo tengan en cuenta y vayan aprendiendo. El lunes a las 10 de la mañana, en este caso sería 11 de la mañana, hora de Nueva York, tendríamos las ventas de casas existentes. Este es un indicador bastante importante, por eso digamos que tiene aquí los tres toritos, los tres toros, indicando que puede ser altamente volátil el resultado o la reacción, más que todo, de la noticia. Para el día martes, por ejemplo, tenemos este es índice de manufactura, los servicios, pero el más importante o el de más atención sería la venta de casas nuevas. Para el miércoles tenemos el inventario de petróleo. Súper importante estar atento a ese informe, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el jueves hay día festivo en China. Mucho cuidado con eso. Tenemos bienes durables a las 8:30, es decir, a las sí, 9:30, 8:30, sí, esta es la hora correcta. Y eso también sería de bastante atención en la apertura. Tenemos, este es el Producto Interno Bruto, súper importante. No hay que dejar de lado ese dato. Los reclamos por desempleo, o sea que el jueves vamos a tener una jornada bastante buena en cuanto a lo que son las noticias. Para el viernes tenemos, bueno, y este es precio de consumidor, gasto personal, ingreso personal, también es importante. Creo que eso sería el resumen de nuestra semana en cuestión de noticias. Bien, digamos que ese es uno de los primeros
ítems de nuestro checklist para el análisis semanal. Entonces ya lo hemos revisado. Bueno, lo que viene a continuación es simplemente estar atento, por ejemplo, a los earnings. Esto lo podemos ver en Earnings Whispers. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar qué hay el lunes, si hay alguna compañía reportando antes de la apertura, luego al cierre, alguna compañía que sea bastante importante para nosotros. Estas son las que reportan antes y aquí las que reportan después. Hasta el momento no encontramos nada relevante. Veamos. De pronto esta puede ser muy importante para también incluyendo la noticia de lo que tiene que ver con las casas. KVH, súper importante tenerla por ahí en cuenta. BlackBerry también, si la quieren monitorear. Darden Restaurant también podría ser una muy importante. Puede ser MKC para tener en cuenta. FDS. Creo que también podría estar dentro de nuestra lista. Nike, por supuesto que sí, vamos a tenerla en cuenta. Entonces esta es del día jueves al cierre, es decir, que operaríamos el viernes en la apertura. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? El viernes, bueno, no tenemos nada relevante. Bien, entonces ahora sí, vamos con lo que nos compete y es hacer el análisis de cómo se encuentra el mercado justo en este momento. Vamos a ver, vámonos para los charts, aquí los tenemos. Listo, ¿qué está pasando en este momento, por ejemplo, con los futuros del Standard & Poor's? Esto es súper importante. Resulta que nosotros, mientras el mercado está cerrado, la bolsa de Nueva York está cerrado, en este momento los futuros se encuentran abiertos. Entonces, este, por ejemplo, es el que rastrea al Standard & Poor's 500. Entonces, súper necesario observar cuál es el comportamiento durante lo que nosotros llamamos pre-market. Pero realmente aquí el mercado no descansa. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cierre a las 4 de la tarde, pero luego nuevamente a las 5 continúa negociándose los futuros. Los futuros tienen una reacción, por ejemplo, al alza. Cuando nosotros queremos entrar en la apertura del mercado, que es aquí en esta franja, encontramos que el precio comienza a caer. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis en el pre-market, para nosotros el pre-market es antes de la apertura de la bolsa de Nueva York, pero los futuros siguen abiertos. Podríamos haber notado, por ejemplo, este punto más alto con esta leve divergencia. Ahí encontramos que el precio llega a una zona de resistencia, la cual en la apertura no muestra signos de continuación o de reversión, y lo que hace es simplemente venir cayendo. Y eso es muy importante. Adicionalmente, teníamos un indicador que nos estaba mostrando la probabilidad de que el día fuera a la baja. ¿Cuál es? Es el indicador MACD, que tenía un cruce justo a esta hora, más o menos 10 de la mañana, quiere decir 11 de la mañana, hora de Nueva York. En ese momento el precio comienza, digamos, como un descenso vertiginoso que coincide con
la divergencia que estábamos viendo y con el cruce del indicador MACD. Entonces, importante cómo los futuros nos aportan demasiada información, mucha información nos aportan los futuros. Luego, durante la jornada estábamos esperando que, por ejemplo, lo que fue resistencia aquí, luego se convierte en soporte aquí durante jornada extendida y estábamos esperando que este nivel fuera, digamos, vulnerado y así fue, ¿no? En este momento, ¿qué está pasando? Fíjense que llegamos hasta esta área y el precio se está recuperando. Entonces, lo que vamos a encontrar mañana, digamos que si el precio se congelara en este momento, se congelara ya mismo y no avanzara más, encontraríamos que el precio va a abrir por debajo del precio de cierre del día anterior. Y ahí tendríamos que estar atentos, por ejemplo, a que el precio continúe, digamos, buscando nuevos máximos o que simplemente el precio siga cayendo. Si llegase, por ejemplo, a caer, vamos a encontrar algunas áreas, por ejemplo, ya llegando a los 3000, ¿cierto? Podría ser uno de los niveles que podríamos encontrar durante el camino, ya que la resistencia en este punto se convirtió en soporte. Entonces podríamos encontrar una reversión, por ejemplo, nuevamente a esta zona, ser rechazado y comenzar a caer. O simplemente nuevamente volver a zonas que ya conocemos. Eso es lo que prácticamente el precio tendría que hacer mañana. En caso de una caída, pues entonces vamos a estar muy atentos a los puntos, digamos los mínimos que vino haciendo el mercado antes de la caída. De pronto si miramos atrás, encontramos que este punto también fue soporte, fue un área importante. Más abajo era, digamos, resistencia. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de mirar. Aquí encontramos, por ejemplo, una divergencia alcista que no se podía negar. El precio te hizo un nuevo mínimo y el indicador, en este caso el RSI, te hizo un nuevo máximo. Entonces teníamos una divergencia que terminó totalmente alcista. Entonces, eso es lo que debemos estar cuidando para mañana. Eso lo estamos viendo en velas de 1 hora. Si nos pasamos, por ejemplo, a diario, pues digamos que la lectura podría variar un poco porque, por ejemplo, el cruce de MACD comenzó desde antes, ¿sí? Lo muestra, digamos, mucho más arriba. Aún así, el precio ha venido descendiendo y ha venido haciendo eh, rebote aquí en esta zona. Entonces, aquí justamente tenemos la media móvil 200 diaria, la cual podría darnos un nivel de soporte, ¿no? Es súper importante eso. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando hay una media móvil plana, básicamente la lectura es que desde hace un año, estamos hablando de la media móvil 200, es decir, hace un año el precio ha estado fluctuando en ese rango. Es decir, que el precio medio entre la parte más alta y más baja del precio se encuentra justo allí. O sea que estamos a la mitad del camino de lo que ha sucedido desde hace un año. De hecho, este gráfico nos muestra un año de precios y podemos ver que el punto más alto está aquí en esta zona, este es el más bajo y por eso la media móvil se encuentra prácticamente plana. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Recuerden que estamos viendo los futuros. En cuanto a semanas, podríamos estar analizando, por ejemplo, un rebote y aquí podríamos ver, por ejemplo, signos de continuación hacia la zona alta nuevamente. Eso es lo que podría suceder. Viendo, por ejemplo, un poco lo que es el MACD, encontramos que el precio sigue subiendo,
pero ya no tiene la misma fuerza. Eso nos lo da el color del histograma. Y, por ejemplo, en velas mensuales encontramos que el precio está subiendo y el MACD nos muestra que está bajando, pero que está perdiendo la fuerza con la que va bajando. ¿Ven? Por eso hay que mirar en varias temporalidades. Como estamos todavía a mitad de mes o ya en la recta final del mes, hay que tener en cuenta que el precio podría llegar, digamos, nuevamente a buscar la parte más alta o quizás la parte más baja. Por eso hay que estar muy atento a lo que está sucediendo. Tener en cuenta que, por ejemplo, el verano ya está, digamos, la gente en verano, pero no es lo mismo de años atrás, ¿no? Que la gente de pronto tenía sus viajes programados, cruceros, vuelos, etcétera. En esta ocasión no. Entonces veremos si realmente tendremos volumen como los años anteriores o se aumentará, también podría ser el caso. Bueno, entonces estos son los futuros del Standard & Poor's. Aquí tenemos los futuros del Nasdaq para también darnos una buena idea de lo que está sucediendo. Esta se encuentra todavía en zona de los puntos más altos en una hora. Encontramos, por ejemplo, media móvil 200 de una hora como soporte. Y lo que yo venía explicando en los futuros del Standard & Poor's, la media móvil me lo está afirmando. Lo que fue resistencia, luego se convirtió en soporte. Y aquí estamos viendo el mismo, digamos, escenario, ¿no? En esta zona estamos encontrando un aparente soporte. ¿Qué podemos esperar mañana? Entonces, primero cierre de gap que ya prácticamente se está dando a esta hora. Luego, tratar de encontrar, según como esté en la apertura, ¿cierto? El nivel que encontremos mañana, por ejemplo, como resistencia de toda esta jornada, o sea, lo que queda desde aquí hasta las 9:30 hora Nueva York, veremos cómo el precio va buscando, por ejemplo, estos nuevos niveles, tal vez la media móvil 20, y en términos, digamos, de tendencia, podríamos directamente generar nuestra línea de tendencia y ver si el precio puede romper dicha línea de tendencia. Podríamos extenderla de esa manera o hacerla un poco más chica. Y ahí, por ejemplo, coincidiría con la media móvil 8 en velas de una hora. Y eso sería muy interesante, digamos, de apreciar ya en las horas de la mañana. Igual tenemos, por ejemplo, los futuros del Dow Jones. Hay que estar atento a los futuros del Dow Jones. En este caso, por ejemplo, la media móvil 200 actúa como resistencia y no como soporte. Pero igual teníamos la zona que fue resistencia, luego soporte, luego soporte. Aparentemente la ha perdido, pero mañana veremos si el precio puede recuperar nuevamente esta zona y ese sería uno de nuestros objetivos, ¿sí? Media móvil 8, 20 y 200. También debemos estar atentos, por ejemplo, a los futuros del oro. En este momento el oro, después de el oro nos abrió con gap up, comenzó a caer y ya se está recuperando. Hay que tener en cuenta ese nivel. En una hora aparecen niveles de sobrecompra, por ejemplo en RSI, y el cruce MACD se nos dio el jueves, luego de que la bolsa de Nueva York cerrara. Ese también es un dato muy importante. Y por supuesto, mirar los futuros de la volatilidad, porque con los futuros de la volatilidad también estamos atentos a ver qué es lo que está pasando. Fíjense que por el contrario, abrió con gap y está comenzando a caer. ¿Ven?
Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar pendientes ahora, si lo quieren hacer, pero básicamente en la mañana, porque todo puede cambiar. Mañana cualquier cosa puede suceder. Mañana podemos encontrar la volatilidad muy alta o muy baja, los precios de los futuros, digamos, con gap up increíblemente superando, por ejemplo, los precios de cierre del día anterior y los altos del día anterior, que es lo que encontramos con el petróleo. Abrió con gap down y simplemente vamos al alza en la zona de 40. ¿Ven? Entonces, por eso digamos que el análisis semanal sirve mucho para saber en dónde estamos y qué puede suceder proyectándonos al futuro. Pero también hay que tener en cuenta que al día siguiente todo puede cambiar. Por eso hay que volver a revisar todos los niveles que ya habíamos analizado. Ahora, ¿qué nos puede ayudar para la operativa, por ejemplo, intradiaria? Podríamos revisar aquellas compañías que se encuentran en un cruce de MACD de una hora. Veamos, por ejemplo, el caso de Cost. El caso de Cost en una hora, vamos a mirarlo, nos está marcando un cruce de MACD en esta área, en esta zona, un cruce de MACD. Estaría interesante porque se encuentra sobre la línea cero, aquí, en esta área. El precio podría simplemente retornar al alza o podríamos buscar un nuevo mínimo que sería acá en esta zona. Si cambiamos a Simple Market, la lectura es totalmente diferente. ¿Dónde deberíamos agregar el pre-market? Por ejemplo, en esas compañías cuyo pre-market es muy activo. Cuando hay mucho volumen, mucha acción de precio, sería ideal tenerlo activado porque nos brinda mucha información importante. Por ejemplo, vamos a ver a Pfizer. Miren, por ejemplo, Pfizer prácticamente está dentro de un rango. Podríamos esperar que en cualquier momento salga de ese rango. Veamos el caso, por ejemplo, de Activision. Podría dar continuación. Miren, el gráfico nos muestra que estamos en una zona de $76 con ganas de romper. Y, por ejemplo, el MACD, después de hacer este retroceso, está tratando de cruzar nuevamente. Entonces podemos estar muy atentos a ese cruce para las siguientes jornadas. Banco de América. Aquí, Banco de América, cruce de MACD en la zona más baja. Podríamos estar muy atentos, cruzando, por ejemplo, una línea de tendencia de todo lo que ha venido sucediendo y mirar si el precio, por ejemplo, puede continuar. ¿Ven? Ahí está muy bien. Bueno, Take Two. Cruce de MACD en una zona muy alta, pero podría darse el caso de que el precio logre continuar. Tenemos zona de resistencia, por ejemplo, justo ahí, en 142, se nota bastante que fue una resistencia anterior. Podríamos buscar los siguientes niveles, 147. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Adobe. Cruce de MACD en la parte alta, viene con una tendencia muy marcada encima de medias móviles 8 y 20, la cual podría simplemente continuar. Deberíamos estar atentos aquí al cruce MACD en una hora a la baja. Bueno, regálenme un minutico, ya continúa.
En esta zona, por ejemplo, podríamos estar atentos al cambio, ¿no? Un cambio, por ejemplo, en el MACD y simplemente una debilidad en el precio, la cual podría estar marcada, por ejemplo, al romper la media móvil 20. Es una posibilidad. Siempre debemos estar atentos, como por ejemplo acá. El MACD cruzó justo en el premarket, justo en el premarket. Y ahí comienza el descenso. Miren qué bonito fue el descenso de ese día. O sea que ese día el MACD nos estaba mostrando debilidad en el precio, lo cual podría llevarnos a un excelente día bajista. Simplemente es estar atento a este tipo de señales. Aquí, por ejemplo, el MACD vuelve a perder, claro que tiene que ver con los reportes de earnings, pero pierde la fuerza. El color nos indica que pierde la fuerza, da un cruce y aún así el MACD sigue subiendo y el precio de la acción va lentamente, lentamente en un ángulo muy discreto, pero sigue subiendo. Eso es lo importante. Bueno, entonces por último tenemos a Teva en este scan que yo he preparado. Yo no busco acción por acción, hago un scan que me muestre dónde está el cruce MACD en una hora, por ejemplo, incluyendo el premarket, para que me muestre. Aquí nos está diciendo el MACD que está cruzando hacia la baja. Podría estar muy interesante hacer ese trade, por ejemplo, si el MACD nos da esa señal, como por ejemplo nos la dio, creo que aquí en esta zona, el precio continuó cayendo, miren, fue interesante ver esa zona. Lo mismo acá, yo creo que aquí, después de esta subida, vi el cruce, creo que lo anuncié por chat y ese día el precio, bueno, al día siguiente el precio nos hizo un excelente movimiento que terminó prácticamente en un trade muy rentable. Por lo menos acá nos dio la señal. Bueno, qué otro cruce o qué otra señal podríamos buscar? Miren, podríamos buscar unas señales bien interesantes como por ejemplo el cruce 8,21, 8,20 de las velas diarias. Aquí tenemos un caso. Coca-Cola acaba de hacer cruce de la 8 con la 20. ¿Sí? Está interesante, está muy interesante. El precio comienza con gap up, es rechazado el precio, comienza la caída y este cruce podría indicarnos de pronto algo de continuación, ¿no? Es lo que estamos tratando de analizar. Miren, el cruce aquí es similar, es un cruce similar y el precio retrocedió bastante bien. Por eso estoy muy atento. También hubo mucho volumen. Claro que hay que entender que tuvimos la cuádruple hora bruja y eso también hace que haya excelente volumen el día anterior. Aquí tenemos otro cruce muy parecido. ¿Ven? Tenemos posibilidades, por ejemplo, de buscar ciertos mínimos que ya se ven en el gráfico. Veamos, por ejemplo, TIN. TIN nos muestra cruce de 8,21 desde esta zona, o sea que todavía no ha terminado el cruce. Hay que estar atentos a las zonas de soporte en 168, por ejemplo. Veamos el caso ya por último, Dunkin' Brands. Excelente este cruce que hay acá. Para continuación, atentos a, por ejemplo, a media móvil 50 diaria. Pero esta es una forma, digamos, de ir buscando compañías que se encuentran en una configuración bastante adecuada para hacer trades. Digamos, puede ser de day trading o puede ser, digamos, swing, porque podríamos también programarnos para swing. Cruce de la media móvil 50. Veamos quiénes están cruzando la media móvil 50. El caso de AT&T con fuerte volumen justo en media móvil 50. Si de pronto aquí el precio no logra hacer soporte,
podría caer un poco más o impulsar nuevamente arriba. ¿Ven? Coca-Cola tiene el mismo caso. Precisamente está sobre, o perdón, debajo de la media móvil 50. Si no la ven, aquí la marco, es la amarilla. ¿Sí ven? Ya está por debajo del nivel media móvil 50. El caso de Yield. Bueno, con Yield tendríamos que estar atentos más bien es a las noticias, ¿no? Porque en cualquier momento el precio simplemente continúa al alza. Aquí hubo un cruce de 8,21. Aquí ya están en la media móvil 50. Buscaríamos la zona de 80 perfectamente en caso de continuación. Veamos, por ejemplo, Western Digital. El precio está muy cerquita de la media móvil 50. Hubo fuerte volumen. Así que interesante lo que puede suceder. Starbucks está por debajo de la media móvil 50. Por debajo de un cruce, por ejemplo, de medias 8,21, 8,20. Bastante bien lo que puede continuar. Entonces, para que vayan analizando un poco cómo buscar compañías que se encuentren en un buen momento, ¿cierto? Para hacer esos trades bien interesantes. Miren el cruce de 8,21, sucede justo aquí en esta zona, llega a media móvil 50, aquí tenemos zona de soporte en 70. Yo estaría muy pendiente si lo pierde para continuación. Y esto es mucho más fácil, ¿cierto? Porque encontramos ciertas configuraciones a través de scans en la misma plataforma. Es mucho más fácil, ¿ven? Entonces, digamos que ahí ya tenemos algunas compañías para hacerle seguimiento. Ya mañana, por ejemplo, los que asistan al análisis de premarket se darán cuenta los contratos que voy a elegir para hacer el day trading. En el caso, por ejemplo, de que vea posibilidad de hacer swing, pues elegiré otro contrato diferente, algo que sea, digamos, un poco más, más a largo plazo que un day trading. Bueno, jovencitos, entonces fíjense que ya nosotros hicimos algo bastante bueno. Hicimos un resumen de lo que podemos ver para la siguiente semana en cuanto a los futuros. Ya lo hicimos, ¿no? Ahora lo que podemos ver, por ejemplo, es nuestras compañías, ¿no? O sea, ya nosotros vimos los futuros del Standard Poor's. Entonces podemos ver, o por ejemplo, los futuros del Nasdaq, ya los vimos. Entonces ahora miremos, por ejemplo, el ETF de Nasdaq, el triple Q, podemos analizar qué está sucediendo. Por ejemplo, en una hora se dio el cruce MACD aquí, nos avisó bastante bien y el precio comenzó simplemente a caer. O sea que vamos bien por ahí, ¿sí? Las divergencias están muy marcadas, miren. Una divergencia de precio con una divergencia, por ejemplo, de MACD, súper importante. Miren, esto estuvo genial ahí, ¿ven? Y eso lo vamos detectando. Miren el cruce de MACD aquí tan bonito que se dio este día, a pesar de que el precio estaba más abajo. Tenemos un cruce de MACD en una hora que nos lleva mucho más y más alto. Aquí hubo un cruce de MACD y el precio alcanzó a bajar, pero no fue muy claro, o sea que de todas maneras íbamos cayendo, ¿ven? Íbamos cayendo, pero el precio se sostenía o se mantenía. Entonces ya ahí tenemos que mirar es otro tipo de parámetros. Pero aquí, por ejemplo, nos estaba dando una bonita señal, por lo menos aquí en esta parte, nos dio un excelente movimiento anticipado, al menos durante una hora, que coincide con el soporte y la resistencia. Es decir, no solo de MACD podemos vivir, no solo de RSI podemos vivir, el precio es lo más importante. ¿Y qué tal aquí el precio? Haciéndome qué? Soporte. Lo que fue resistencia se me convirtió en soporte. Es clarísimo. Por más que el MACD se me esté cruzando, yo no puedo decir, ah, sí, es que esto ya se va a caer y nunca más se va a levantar. No, aquí lo que me estaba diciendo es que había una debilidad justo en esa zona, ¿ven? Y el precio se mantuvo cayendo durante una hora, pero no es casualidad que haya llegado hasta esta zona. Lo que fue resistencia
ahora es soporte y venimos de una divergencia alcista, la cual está haciendo simplemente una corrección a un nivel ya conocido. ¿Ven? Y ahora comenzamos nuevamente el camino, pero estamos, digamos, en una especie de rango, encontramos, digamos, que en este caso particular de lo que es el Nasdaq, todavía no hemos corregido completamente, digamos que todavía seguimos ahí un poco lateral, pero muy cerca a los altos históricos. Si queremos ver qué va a pasar, por ejemplo, con Apple, ¿cierto? Apple el día de mañana. ¿Qué tal? Aquí. Aquí, bueno, esta fue clarísima, ¿no? Esta se las marqué durante la operativa, estábamos operando en vivo y les dije, bueno, atentos a esta señal de una hora porque cualquier cosa puede suceder. Viene el MACD, se nos cruza justo ahí en ese nivel, sale de esa línea de tendencia y comienza la subida. En la bajada no estuvo tan marcado, a no ser que de pronto por por RSI, ¿cierto? Estuviéramos marcando la divergencia, pero por MACD no lo marcó en ningún momento. Aquí sí teníamos una divergencia, estábamos haciendo prácticamente una zona de doble techo y el RSI estaba haciendo un máximo menor. Ese es otro tipo de divergencia. Esas clases están gratuitas en nuestro canal de YouTube. Divergencia clase A, divergencia clase B y próximamente divergencia clase C. Aquí encontramos una nueva divergencia, creo que sí. Sí, aquí. Esta también estuvo muy marcada para la jornada anterior. Encontramos que el precio iba subiendo, pero el RSI no podía subir. Y el MACD, por ejemplo, se cruzó justo acá en esta zona. Entonces podríamos estar muy pendientes, perdió fuerza, volvió a ganar un poquito de fuerza, pero aquí definitivamente ya perdió la fuerza. Para mañana, ¿qué viene para mañana? Pues primero esperar a darnos cuenta dónde abre el precio, ¿cierto? Y luego tener en cuenta que esto fue resistencia, porque es que está muy claro, no, yo no me invento las cosas, ustedes las van a aprender a observar con el tiempo. Está clarísimo. Resistencia, resistencia, soporte, soporte. ¿Volverá a funcionar como soporte? No sabemos, mañana lo veremos. Bueno, listo. Jorge pregunta, ¿en qué tiempo se debe analizar el movimiento MACD? ¿En 15, en una hora, en un día? Jorge, en la temporalidad en la que tú trabajes. Si trabajas en 2 minutos, pues en 2 minutos. Si trabajas en 5, en 5. En una hora da un panorama un poco más amplio, ¿no? En 4 horas también, en un día. Pero recuerden que entre más amplia la temporalidad, pues mayor tiempo también de espera para que los movimientos se desarrollen, ¿no? Porque no es lo mismo analizarlo en diario que por lo menos en una hora. En una hora sería algo muy corto. En un día, el precio podría estar dándonos algún tipo de señal y aún así no tener nada, porque el MACD sigue subiendo y subiendo y subiendo. ¿Ya? Pues no nos dice mayor cosa en un día, por ejemplo. Lo que nos habla más es lo que es los soportes y las resistencias. Por ejemplo, normalmente Apple se mueve $8.73, que es lo que me dice esta etiqueta de ATR, y el día anterior se movió 11.41, claro, porque venía a la baja. Semanalmente, vamos a verlo, por ejemplo, en semanas. En semanas se está moviendo $21.39. La semana anterior se movió 23.98. En el mes se mueve 35.41. Este mes ya lleva 39.35 y no se ha terminado el mes. Entonces depende de la temporalidad en la que uno esté trabajando, pero para hacer day trading, por ejemplo, y agarrar estos movimientos más largos, pues yo lo hago en una hora. El análisis, pues, para cruces de MACD, divergencias con RSI, pero siempre, siempre lo que manda es el precio. Por eso hay que tener el soporte y la resistencia bien marcados, bien localizados.
Bueno, Natalie dice gracias por la clase y gracias por lo de jovencito. Todos son jovencitos para mí. Daniel, ¿cómo encuentro las compañías del ES y el NQ? Bueno, será el ticker. Ok, si vas a buscar un ticker de futuros, lo vas a utilizar con el slash y para el Standard Poor's, por ejemplo, es ES. Ahí te saca los futuros del Standard Poor's. Si quieres los futuros, por ejemplo, del Dow Jones, es YM. Ahí salen los futuros del Dow Jones. Y si quieres buscar un futuro en particular, cualquiera, simplemente vas aquí donde dice futuros y aquí encuentras todos los futuros que hay en la plataforma Thinkorswim. Encuentras, por ejemplo, los futuros de la soya, eh, del maíz, del oro, ¿cierto? Por ejemplo, del platinum, del palladium. Aquí están todos los futuros que tú necesites. Entonces yo uso el del Standard Poor's, uso el del oro, uso el de la volatilidad, pero también hay, por ejemplo, de Forex, de los pares, de, de algunas divisas. Pero yo uso Standard Poor's, Nasdaq, eh, Dow Jones, a veces también el Russell, que es muy importante, Russell 2000. Esos son los que voy utilizando. Mari dice, ¿el WTR durante la semana te va diciendo lo que ya ha movido en la semana en curso? Sí, totalmente. O sea, aquí me va diciendo lo que sucedió en la semana. Tenemos que pasarnos a una compañía para ver el ejemplo claro. Listo, WTR de la semana fue lo que movió, 3,32. Y generalmente mueve 3,45. ¿Sí? Y es el 96% de lo habitual. Pero recuerden que la ATR es algo que no deben tomar como un valor absoluto. Es un valor promedio de las últimas 14 sesiones. Si lo ven en diarios, 14 días, semanas, 14 semanas, meses, 14 meses. Todos los meses no son iguales a los otros, todas las semanas no son iguales, todos los días no son iguales. Yo lo tomo como un promedio, como para saber qué tanto se mueve en una semana una compañía para ver si de pronto elijo un contrato con esa misma proyección. Y en diario, en los últimos 14 días, por ejemplo, se movió 1,32, el día anterior se movió 1,77, o sea que se movió más de lo habitual. ¿Ven? Entonces, para eso sirve, por ejemplo, estas etiquetas. Listo, Bruno. Bruno dice, ¿y el listado de las compañías que conforman el ETF? Ah, bueno, eso es muy fácil. Mira, esto aquí también aparece, ¿sí? A ver, te lo muestro. Prepárate, entonces vas aquí a público y, por ejemplo, si tú quieres el Dow Jones, acá están todas las compañías del Dow Jones. Ahí la tienes, son públicas. Si tú quieres el Standard Poor's, te vas a público, SP 500 y ahí tienes las 500 empresas que conforman el Standard Poor's. Pueden ser más, pueden ser menos. Y, por ejemplo, si quieres el Nasdaq, Nasdaq 100, y ahí tienes tus 100 empresas de Nasdaq. No tienes que ir a otro lugar, ahí lo tienes todo. Bueno, jovencitos, hasta aquí pues el tiempo de explicación, hasta aquí pues todo lo que teníamos, digamos, para la semana. Realmente mañana es cuando comienza todo nuevamente, ¿no? Porque pues en la semana podemos proyectar y podemos mirar. Y les adelanté el trabajo porque les mostré, por ejemplo, cruces de MACD de 1 hora, cruces de 8,21, que son bastante buenos. Entonces, eso está interesante. Jorge dice, Daniel, ¿qué posibilidad tengo yo de tratar de pensar que la acción se va al alza apenas abre haciendo el análisis o es mejor esperar hacia donde abre? Sí, nosotros esperamos donde abre, ¿no? Generalmente buscamos lo mismo. Gap, por ejemplo, aquí en el gráfico te lo voy a mostrar. A ver, ¿dónde lo encuentro? Aquí, simplemente acá.
Estas son velas diarias. Hay un gap y esperamos a que nos confirme si va a continuar o no. Gap continuación, ahí lo tienes. Entonces, siempre debemos buscar la mejor probabilidad y el camino de menor resistencia o trabajo o dificultad, el camino de menor dificultad para el precio. Es decir, o que sea fácil subir o que es más fácil bajar. María dice, Daniel, excelente clase. ¿A qué horas comienza el análisis de premarket? A las 8:45 AM, hora de Nueva York. ¿Sí? Nos vamos hasta las 9, ¿sí? 15 minuticos. Y luego nos conectamos los que operamos en vivo. Nos conectamos a las 9:10 para elegir los contratos, para mirar si de pronto la información ha cambiado, si los precios se han movido, alguna noticia que pueda reaccionar el mercado, entonces es lo mejor. Nos recuerden que el análisis que nosotros hacemos cada semana es para dar una proyección, ¿no? Estamos tratando de proyectar hacia dónde puede ir el precio. Simplemente mañana tenemos que verificar, ¿cierto? Que lo que hayamos analizado hoy siga siendo, por ejemplo, el soporte, la resistencia, para que nuestro plan continúe. Si hay algún cambio, inmediatamente vamos modificando lo que hayamos hecho el día de hoy. Bien. Bueno, Paul dice, gracias Daniel, pronto volveré a inscribirme. Feliz Día del Padre, feliz Día del Padre para todos los que ya lo son, los que no lo son y los que han de ser. Feliz día. ¿Quién más? A ver, ¿qué leí por acá? Jorge dice, gracias, yo los había extrañado, el COVID me tiene afectado. Uy, no, Jorge, ojalá que todo te salga bien, fuera toda enfermedad de tu cuerpo, eso no lo vamos a permitir. Bueno, jovencitos, ahora sí, me despido, Dios los bendiga, cuídense, descansen y mañana revisamos si todo lo que hemos hecho hoy, la planificación, mañana continúa y no tenemos que modificar nada. ¿Sí? Listo. Juan dice, excelente, en lo personal no soy muy bueno con las matemáticas, pero con la explicación aquí se me está facilitando entender. Mil gracias por enseñarnos. Con mucho gusto, Juan. Sí, la idea es explicar lo más sencillo posible, que no tengamos que complicarnos la vida con tanta cosa ni nada. Hay fórmulas matemáticas, pero yo pienso que si ya los indicadores están funcionando, tenemos nuestra técnica, tenemos estrategia, pues no hay necesidad de meterle más matemática y ciencia al asunto. Bueno, jovencitos, Dios les bendiga. Nos vemos entonces mañana.